Justamente de estos temas estamos ya en estudios con Walter Albán, que es director de Proética. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, la ola no deja, ¿no? de tumbarse personajes, de agitar la vida política del país. Ha sido prácticamente 15 días duros, ¿no? ¿Qué forma de terminar el año? Sí, bueno, nadie esperaba un desenlace así, pero sin duda hemos asistido a varios escenarios. Creo que se han juntado muchos factores, pero que tienen que ver en el trasfondo con la debilidad institucional que tenemos en el país y con el hecho de que ha habido un manejo desde el Congreso, avasallante, por decirlo menos, en torno a diversas instituciones, como el Tribunal Constitucional, como la Fiscalía de la Nación, y luego se produjo esta cuestión ya de la posible vacancia presidencial. Hemos vivido intensamente esos momentos y cuando creíamos que la calma podía por lo menos regresar por unos días, bueno, viene la cuestión del indulto, de los términos en que esto se ha producido y la reacción que naturalmente se está también en este momento observando por buena parte de la población del país, ¿no? Claro, y todo viene encadenado, pues, ¿no? Porque el salvavidas que se le tiró al presidente para no terminar de ahogarse en la vacancia ha sido... el paso siguiente ha sido un pago a eso, ¿no? Que parece que queda más que claro, pese a que en distintos idiomas tratan de negarlo dentro del propio ahí está el problema, ¿no? Ha sido muy poco transparente este asunto, de que había la voluntad del presidente. Muy obvio, además, ¿no? Se conocía efectivamente hace varios meses, pero qué mal que cuando se produce esta situación en el Congreso y por los votos que finalmente fueron los de las 9 personas que acompañaron, los 9 congresistas que acompañaron a Kenji Fujimori, casi como que se presenta entonces de inmediato este indulto en un trámite bastante corto, ¿no es cierto?, que ha dado lugar a una serie de cuestionamientos. Entonces todo esto ya sabe mal, ¿no? Se presenta, creo, de una manera que difícilmente puede ser aceptada por una persona que, digamos, trata de mantener una posición objetiva frente a este asunto. ¿Crees que hay ilegalidad de por medio o sencillamente trámites acelerados sospechosos? Lo que siempre hemos sostenido en Proética, y lo ha dicho también, lo han dicho otras instituciones, es de que el indulto humanitario no está en cuestión, pero el indulto humanitario tiene una serie de requisitos que no parecen haberse presentado en este caso. Más bien todo indica que es distinto. Y es más, la oportunidad en la que se produce abunda más bien en, digamos, darle fundamento a quienes decían que detrás de esto había habido una negociación, ¿no? ¿Cómo salir de este embrollo político? Porque al parecer, con el tuit que acabo de leer del presidente y con las juramentaciones del día, con la juramentación del día de hoy, parece que Mercedes Arauz se va a quedar en el cargo. Ya tiene cuestionamientos por lo que dijo en conferencia de prensa el mismo jueves que se estaba llevando a cabo la bancada sobre el indulto, que ha sido después contradecida con los hechos, ¿no? Y también siembra sobre ella un manto de duda. Y no sabemos hasta dónde podrán llegar los cambios verdaderos que el gabinete necesita. Bueno, es entendible la posición de Mercedes Arauz, pero creo que al mismo tiempo tenemos en paralelo un desbande. Hay gente muy buena, o gente que yo entendería que es, digamos, de lo mejor que había en la bancada del partido de gobierno y también en el propio gabinete, que han renunciado, que se han apartado en este momento. Y creo que las consecuencias eran, digamos, predecibles en el momento en que se toma esta decisión, que a mi juicio por lo menos es inoportuna, ¿no es cierto? Creo que esto nos coloca en una situación muy delicada, porque si nos pareció intenso y difícil el trance que hemos vivido a propósito de la vacancia, creo que pueden venir tiempos todavía más graves, más difíciles, más, digamos, complicados como para poder establecer exactamente qué es lo que va a ocurrir en el país. Creo que esto amerita una reflexión a fondo y hay que ver qué se debe plantear de aquí en adelante, porque las cosas como están no nos conducen a nada bueno, ¿no? Ahora, cabe la posibilidad también que el presidente de la República no solo haya negociado dos cosas, vacancia por indulto, sino también por un apoyo a posteriori, ¿no? Que definitivamente lo va a necesitar. Tiene una bancada que, como tú dices, se ha reducido, tiene 3 miembros menos, 3 miembros de peso, además, menos. Va a necesitar la ayuda en el Congreso de alguien.
no sé si de una partida Fuerza Popular o de una Fuerza Popular entera, pero de alguien de peso, porque la izquierda tampoco le van a perdonar haberlos utilizado para los votos y luego haber hecho esto con Fujimori, ¿no? Ciertamente, creo que hay todo tipo en este momento de análisis, conjeturas, especulaciones ya en el fondo, pero todos sabemos que como están las cosas no vamos a caminar. Yo he pedido que en Proética, por ejemplo, tengamos una reflexión a fondo ya con los miembros del Consejo Directivo para ver qué planteamiento se puede hacer al país. Sobre todo desde la perspectiva de lo que más nos toca a nosotros, que es la lucha contra la corrupción. O sea, en estos términos nos parece que no va a ser posible avanzar y esto más bien podría marcar un retroceso. Hay que buscar salidas que sean políticamente viables, pero que sobre todo cuiden mínimamente valores e integridad en el Estado. Y eso creo que está fallando en este momento muy seriamente. Además porque ya se van a venir novedades desde el Brasil, ¿no? Ya están llegando, vamos a ver cómo va en qué tono va la declaración de Odebrecht, de Barata, etcétera. Por eso lo fundamental y algo que no debemos descuidar es proteger el sistema jurisdiccional en el Perú. O sea, en este momento Ejecutivo y Congreso están entre paréntesis. Lo que tenemos que hacer es que no toquen al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación. Y más bien poner todos los ojos en el Consejo de la Magistratura, que como sabemos está haciendo lo que quiere en este momento porque toda la atención está puesta en otros aspectos. Pero están nombrando a gente cuestionada dentro del Poder Judicial. Acaban de designar a 4 nuevos magistrados en la Suprema y esto es muy delicado porque tiene consecuencias muy importantes respecto al gobierno de ese poder, ¿no? Claro, y a los votos, todo es números, ¿no? Ya lo hemos visto en el Congreso. ¿Fue la mejor salida para el país la no vacancia de Pedro Pablo Kuczynski? En ese momento sí, creo que era la mejor salida porque la forma en que se quería llevar adelante esta vacancia y también las motivaciones que existían en buena parte de quienes estaban apostando a ella no nos hubieran conducido a nada mejor. Pero tampoco es que estemos felices del resultado. O sea, esperábamos que más bien se dieran pasos que pudieran contribuir a darnos una perspectiva de salida al problema. Y lo que viene ocurriendo hasta ahora no es eso, más bien genera nuevas incertidumbres, preocupaciones, polarización en la opinión pública, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿le quedaba otra salida a Kuczynski? ¿Qué otra salida le hubiera quedado si no fuera negociar con parte del fujimorismo la salida de Alberto Fujimori? Si no negociaba eso, se hubiera ido. Y es muy probable que se hubiera ido con sus 2 vicepresidentes, como lo planteó el día anterior en un discurso a la Nación. ¿Qué otra salida, qué otra negociación se podía dar para salvar su cabeza, sin hipotecarse? Lo primero es el tema de la transparencia y decirlo abiertamente. Lo que no se puede es estar diciendo una cosa y haciendo otra. Claro, también si lo decía esa noche o esa tarde abiertamente, perdía los votos de la izquierda, ¿no? En segundo lugar, debería mínimamente, ¿no es cierto?, haber guardado formas, ¿no? O sea, no se podía. Demorarse un poquito. No, porque por lo menos parece que le pusieron entre las condiciones fecha y hora, ¿no? Razonablemente, varias personas que estaban, digamos, contra la vacancia y que no estaban de acuerdo con una negociación decían no va a ser necesario porque como van las cosas, la convocatoria a una nueva elección, no solo presidencial, sino también de Congreso, hace que varios congresistas del fujimorismo que pueden sentirse excluidos hayan votado a favor de la no vacancia, ¿no? Y había una explicación ahí que podía permitir entender que no había un negociado. Bueno, que algunas cabezas del fujimorismo ya estaban pensando en interpretaciones auténticas y demás, Por supuesto. Pero, guardar las formas era también importante y no se ha cuidado eso. Pero cosas que ya son hasta un poco groseras, ¿no? De las que se han denunciado, como por ejemplo que el expediente, el trámite guarda desproporción absoluta con los trámites para indulto humanitario en otros casos, más de 130 o 40 días y acá parece que han sido 13 o 14 días. Un indulto express, que un médico, las palabras del así presidente. como estábamos en contra de la vacancia express, ¿no es cierto? Tampoco se podía aceptar de buenas a primeras que se produjera esto. Ahora, sí quiero señalar, en todo caso, al margen de esta responsabilidad principal de gobierno y sobre todo del señor Kuczynski, del presidente Kuczynski, hay que criticar duramente también la actitud del Frente Amplio, ¿no?
porque efectivamente no ha contribuido a que se pueda buscar una salida distinta, y creo que ese es un tema que tendrá que ser, bueno, ya analizado por quienes están más directamente interesados en la política nacional y no solo en los temas de corrupción, que es lo que nos toca. Claro, porque dio clases de cómo comportarse como un comodín en política, ¿no? Y a quién finalmente beneficiar, ¿no? Bueno, además, aquí la izquierda jugó el juego de nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Finalmente... Esa parte de la izquierda. Esa, ¿no?, parte de la izquierda. Porque hubo otros que actuaron mucho más razonablemente y que pueden estar ahora igualmente molestos o rechazando las decisiones posteriores, pero también convencidos de que en el momento en que tenían que tomar tomar posición en esta votación, actuaron como era mejor para el país, porque no estábamos hablando de la persona del señor Kuczynski solamente. Este podría ser la oportunidad histórica del fujimorismo para reivindicarse con la sociedad, con el país, con los libros de historia. ¿A partir de qué? De tener una actitud, de bajar el tono a esa actitud agresiva que han tenido desde el primer día de gobierno y ayudar verdaderamente a la reconciliación, como lo ha dicho el líder. ¿No crees que eso sea factible? Me parece poco probable, ¿no? Me parece poco probable. Ojalá ocurra. O sea, no es que estemos negando, ¿no?, que pueden haber milagros, y sobre todo si hablamos en esta época de Navidad, donde todavía estamos con el espíritu navideño. Todavía. Pero no estoy tan seguro de que eso ocurra. O por lo menos de una facción de ellos, ¿no? Claro, pero una facción con qué peso específico dentro de este conglomerado, y donde hay tantas cosas sobre las cuales también varias de estas personas tienen que rendir cuentas, ¿no? O sea, yo por eso creo que ahora lo más sensato para quienes observamos esto con preocupación, es defender las instancias jurisdiccionales, que las investigaciones contra corrupción avancen, que no toquen al Ministerio Público, que no toquen al fiscal de la Nación o a los miembros del Tribunal Constitucional. Cuidado con lo que va ocurriendo con el Poder Judicial, porque de allí va a depender mucho de cómo ir generando condiciones para limpiar la política en el país. Lo primero que habría que exigirles en el Congreso de la República, independientemente de cuál sea la bancada, es que aprueben normas que sean eficientes para impedir que la plata sucia siga llegando a financiar campañas y candidaturas. Eso no lo han querido aprobar todo ese tiempo, y eso ya está generando problemas muy serios en este momento, pero va a ser peor con las elecciones de octubre del año 2018, que son las elecciones para alcaldes y gobernadores regionales. Si eso no se comienza a hacer, vamos a estar en muy mal pie para adelante, y creo que ahí la sociedad civil es la que tiene que imponerse. Tenemos que buscar, digamos, propuestas desde las propias bases y exigirle a las instituciones, en este caso al Congreso, que actúen en función de ello, ¿no? ¿Crees que Pedro Pablo Kuczynski logra terminar su gobierno? Me parece difícil en la situación en la que nos encontramos en este momento, ¿eh? Creo que es un pronóstico que no nos gusta hacer. Sí, es una pregunta difícil, ¿no? Porque nadie quiere que los procesos de gobierno se interrumpan. Compartimos que la preocupación existe, y creo que existe en un amplio espectro, no es una preocupación de unos pocos, ¿no? Ok, Walter, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Fue Walter Albán, fue el director de Proética, conversando sobre este tema que nos tiene sumamente preocupados en unas fechas que deberían ser de puro